tuvieran los papeles en orden, tuvieran todos sus documentos y pudieran trabajar. Piensa que en ese proceso de regularización, que la mayoría de los que aprovechó el proceso fue haitiano, se hizo gratis. Ese es el primer elemento importante. Hablan de que si se violan los derechos humanos, tú violas los derechos humanos a una gente que tú le estás permitiendo gratuitamente regularizarte, conseguir tus papeles. Obviamente que no. Estuvo a disposición, se hizo todo un operativo a nivel nacional, estaba prácticamente en todas las provincias, en las gobernaciones, en algunos contenedores que se armaron específicamente para eso, aquí en la capital, en interior y policía, para que las personas se regularizaran. De hecho, muchas de las personas no se pudieron regularizar porque no tenían documentos de su país de origen. Y aún así se les dio la facilidad de regularizarse. Se les permitió que fueran a buscar los documentos, que fueran a su embajada, que la embajada le dispusiera. Sobre todo, esto en el caso de los haitianos. Se regularizaron a más o menos algunos 250,000 personas. Tú dirás, bueno, ¿y eso qué significa para esta sentencia? Significa que antes tú tenías 250,000 personas que se le hacía difícil, por ejemplo, alquilar una casa porque no tenía documentos. Entonces tenía que alquilar en cierta casa de manera informal. No podían abrir una cuenta de banco porque no tenía documentos. Que los trabajadores tenían que pagárselo en efectivo, tenían dificultades para que se les pagara en nómina, pero además de eso no tenían acceso a la seguridad social. Pues resulta que con ese proceso 250,000 personas tienen acceso a la seguridad social, tienen sus documentos que pueden transitar tranquilamente por la ciudad, pueden hacer cualquier operación bancaria. ¿No es eso respetar los derechos humanos? Así es. Eso es respetar los derechos humanos. Entonces, de ahí es que la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de ubicarnos en el capítulo 4.b de sistemática violación de los derechos humanos, por xenofobia, es totalmente incierta, es totalmente incorrecta y no tiene asidero, porque además de que podemos hablar de esto, del proceso de regularización, hubo otro aspecto interesante. El elemento que se quiso utilizar fue decir que se le estaba negando la nacionalidad a un grupo de personas de origen haitiano. Pues bien, se hizo una ley especial para que esas personas que tenían vamos a contar la historia para poderla contar mejor. La Constitución del 2010 estableció que personas que habían nacido de padre y madres extranjeros en situación irregular ya no le correspondía la nacionalidad. Eso estableció. Podemos decir que esa decisión no la apoyamos o lo que querramos, pero es una decisión libre de un Estado soberano. Fruto de eso, personas que hasta ese momento estaban en el registro civil y estaban registradas como dominicanos, bueno, pues podían perder su nacionalidad. ¿Cuál fue la decisión que se tomó frente a eso? La decisión fue una ley especial que le garantizaba a esa persona como derecho adquirido en la nacionalidad. ¿Es eso o no respeto a los derechos humanos? Entonces recordemos que en ese tenor, cerca de 55,000 personas que habían sido inscritos en el derecho civil, en el registro civil, como dominicanos, pero de padres y madres irregulares, pues pudieron acceder a la nacionalidad. Y es un proceso que ahí está, que hay que tomar en cuenta. La ley contemplaba dos grupos, lo que llaman el grupo A, que era el grupo de personas nacidos de padres y madres extranjeros, los cuales no tenían documentos, habían sido inscritos en el registro civil. A esa persona, simple y llanamente, la ley decía, automáticamente son dominicanos. Y luego estaban los del grupo B. El grupo B era un grupo de personas que habían nacido de padres y madres irregulares, pero no habían sido inscritos, no tenían acta de nacimiento. Entonces esto simplemente se le permitió que se inscribieran en un libro de la extranjería y 2 años después podían optar por la nacionalidad. ¿Es eso no respetar los derechos humanos? Obviamente que se respetaron los derechos humanos en estos términos de la nacionalidad y en los términos de la migración.
Pero todavía hay que decir más. La situación por la que nos condena, dicen que tiene que ver con una actitud frente a los haitianos. Qué casualidad que el día anterior o el mismo día de que la CID hace ese anuncio, hubo una reunión entre los cancilleres dominicanos y haitianos para definir una serie de situaciones entre ambos, incluyendo una situación que existía con los pasaportes que habían solicitado nacionales haitianos para poder regularizar su situación y que el gobierno haitiano no había entregado. Entonces, fíjate cómo está eso. Es tanto así que el embajador haitiano en República Dominicana declaró que aquí no había esa situación que dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y no pueden buscar esas declaraciones y mandárselas a esta gente allá a la OEA. Sería muy bueno. Sí, porque sería bueno, ¿verdad? Porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo es posible que esta gente emite una resolución de esta naturaleza fundamentada en información del año 2013? No, hasta el 2013. Ni siquiera en el 2013 ya muchas de esas situaciones eran tales, pero ni lo eran. Mira, el asunto es tan grave. ¿Cómo es? Que en algún momento ACNUR, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hizo críticas a República Dominicana por algunas situaciones. Sin embargo, ACNUR, en República Dominicana, acompañó el proceso y vio la situación. Y la Organización Internacional para las Migraciones también. La Organización Internacional para las Migraciones también acompañó el proceso en la medida de su posibilidad y también felicitó el proceso. Si muchas de los organismos internacionales adscritos en República Dominicana, ACNUR, bueno, porque ACNUR es un elemento de Naciones Unidas, pero el PNUD es otra oficina en las Naciones Unidas, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ACNUR, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. OEA, PNUA, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. La Organización Internacional de las Migraciones, que obviamente es una organización importante. La Unión Europea, todas estas organizaciones acompañaron a República Dominicana en este proceso y en más de una ocasión dieron el visto bueno. Pero mira, este asunto de cómo a partir del 2012 y sobre todo del 13 precisamente, porque el 12 fue de preparación de las migraciones, de tener una política migratoria correcta en República Dominicana, se llevó a cabo. Que déjame decirte que se creó una policía obviamente migratoria, más que una policía oficiales migratorios. ¿Tú sabes el tipo que usaban los oficiales migratorios? Taser, es decir, esas armas que no son armas propiamente dicho, sino que te dan una descarga eléctrica para inmovilizarte, para evitar precisamente que se le pudiera pasar de contento a alguien con este asunto de las armas. Es decir, crearon un cuerpo especializado para el tratamiento de los asuntos migratorios, específicamente, con un entrenamiento y sin el uso de armas letales, solamente con de los Taser, precisamente como una evidencia del respeto que se tenía y se tiene por el migrante. Pero no solamente estaba eso. ¿Cuánto hace que tú tomas la prensa y no te encuentras un escándalo relacionado con el tema migratorio? Años. Mira, todo país en el mundo, y nosotros somos un país que se respeta, tiene derecho a una política migratoria. Y la política migratoria de República Dominicana respeta los derechos humanos, respeta toda la normativa internacional de la que se ha llevado a cabo. Pero nosotros tenemos que controlar nuestra frontera, como cualquier otro país en el mundo. Y se está haciendo de una manera que respeta los derechos humanos. No hay esas deportaciones masivas. Inclusive cuando hubo el plan de regularización, que el plan de regularización pasó, lo que ocurrió fue que muchos haitianos que no tuvieron la oportunidad de acogerse al plan de regularización, regresaron a sus países, a su país. Recordemos aquella situación, pero nunca en República Dominicana han existido deportaciones masivas, por lo menos desde 2012 hasta la fecha. O sea que todas las acusaciones que hace la CID
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA son infundadas, son falaces, y habría que investigar cuál es el prejuicio que tiene la CID contra la República Dominicana. Yo no creo en teoría de la conspiración ni nada de esas cosas. Puede ser simplemente falta de información, si se dejaron llevar por una historia que se arrastra en República Dominicana. Acuérdate que en algunas ocasiones se hicieron sometimientos de personas ante la CID para que le dieran la nacionalidad porque tenían una serie de dificultades, etcétera. Pero ya esas situaciones han sido superadas en la República Dominicana de hoy. Es una injusticia que precisamente al gobierno, que ha definido con mayor claridad y ha ejecutado con mayor claridad una política migratoria basada en toda la normativa internacional y de respeto a los derechos humanos, le hagan esto. Así es. Es el contrasentido más grande. Pero ¿cómo explicarlo? Tiene que haber alguna explicación para esto. O sea, porque está muy claro, tenemos 4 años prácticamente en que no hay denuncias de esta naturaleza. Todo es transparente, las organizaciones internacionales le han dado seguimiento al problema, acompañaron al gobierno, como tú mismo lo has dicho, en un proceso de regularización, además modélico. Sí. Ejemplar, montado en muy poco tiempo, con una inversión altísima del Estado Dominicano, porque tú recuerdas. Sí, fue gratuito. Totalmente gratis. Eso no le costó un centavo prácticamente a nadie de estas personas que se acogieron al periodo que se estableció y a los procesos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo es posible que se venga con esto? Y lo que le costó, a muchos le costó fue lo que le cobraba su propio país para darle sus documentos. Su país. No nosotros. Exacto. Entonces, en República Dominicana, hasta ahora, y se ha dicho en muchos foros, se ha pedido, en más de una ocasión, que demuestren cuál es la patria que hay, que es el otro aspecto que señala. En República Dominicana no la hay. No la hay. Ahora, hay la aplicación de su normativa jurídica que se tiene, como la tiene cualquier país, como la tienen los Estados Unidos, como la tiene Costa Rica, Suiza, España, Alemania. Parte de las prerrogativas como nación. Como nación, nosotros tenemos derecho a una constitución. Como Estado. Podría recomendársenos hacer algunos cambios, quién sabe, y podría verse si es factible que se haga, pero no hacer esta situación. Porque yo insisto, si es por el asunto de los migrantes, vamos a ver, los migrantes que son las personas que vienen de otro país a República Dominicana, los migrantes de República Dominicana reciben un muy buen trato, y con el proceso de regularización, eso hay que metérselo en la cabeza, pudieron acceder a la seguridad social, a los hospitales. Es decir, con el proceso de regularización se convirtieron en verdaderos ciudadanos, aunque sean extranjeros, pero ciudadanos con derechos y con deberes a la salud, a la educación, que algunos no podían inscribir a sus hijos. Pero además de eso, ese proceso de regularización, al tener al estar esta gente regularizada, sus hijos que pudieron haber nacido aquí, y alguien decir, bueno, pero no son dominicanos porque los padres no están regularizados, sus hijos automáticamente quieren la nacionalidad, porque son padres, son de padres regularizados. Y las encuestas que se han realizado, la encuesta, por ejemplo, nacional de migración, había identificado unos 214,000 personas, hijos de padres irregulares, que estaban que no tenían nacionalidad. 214,000 personas, hijos de padres extranjeros. De eso se estableció que cerca de 100,000 habían tenido o eran de un padre, uno de los padres era dominicano por lo menos. Ya automáticamente, si uno de los padres es dominicano, le toca, ya a eso le corresponde. El resto resultaba que algunos de ellos, los padres eran realmente extranjeros, pero
tenían documentación de sus países. Y por lo tanto, cerca de 38.000 de esas personas en total, o tenían el documento de su nación, o sea, eran nacionales, eran ciudadanos de su propia nación, o tenían ambos documentos si había trato de nacionalidad. Así que lo que quedaban, que podían decirse que no tenían documentos, no tenían nacionalidad, eran unos 100.000, pero precisamente ahí es donde entró la ley especial que estableció que esta persona que habían sido inscritas en el registro civil, pues eran dominicanos. 55.000 personas se beneficiaron de esto. Pero ojo, esas 55.000 personas, el caso por ejemplo de una mujer que se le había negado la nacionalidad después del 2010, cuando entra en el circuito de las 55.000 personas que la Junta Central Electoral tiene que necesariamente darle sus papeles, automáticamente se convierte en dominicana. Lo que quiere decir que si tiene hijos, por ejemplo 3 hijos, en este caso, esos 3 hijos automáticamente son dominicanos porque son hijos de una madre dominicana. Entonces, en definitiva, el capítulo, ubicarnos en el capítulo 4, punto B, de sistemática violación a los derechos humanos por este asunto. Donde no está ni México. No está ni, no hay ni... Digo, ¿verdad? Para mencionar un caso. Es una injusticia absoluta, es desconocer todo lo que ha hecho el gobierno de República Dominicana, que recapitulo para que tengamos el mensaje final. Hizo un proceso de regularización donde cerca de un cuarto de un millón de personas se acogió a ese proceso de regularización, la mayoría de origen haitiano, ya que sí menciona haitiano, y esto le permitió trabajar en mejores condiciones y exigir mejores condiciones de trabajo a sus patrones, pero también el acceso a la seguridad social y el acceso a la educación y la documentación de sus propios hijos. Hizo una ley especial de extranjería en donde a todo aquel que tenía un acta de nacimiento que decía que era dominicano, aunque hubiese sido de padre y madre en condiciones irregulares o de tránsito, como se decía, se les reconocía simple y llanamente su nacionalidad. Y a los hijos de personas extranjeras en condiciones de irregularidad que no tenía documentos, se les dio la oportunidad de inscribirse en el libro de extranjería y 2 años después convertirse en dominicano, según un proceso. Definitivamente, los datos que tiene la CID, que son del año 2013, no pueden ser utilizados para ubicarnos por primera vez en el mundo a nosotros como parte de los sistemáticos violadores de los derechos humanos. No solamente debe la CID rectificar esto, sino que francamente, así como nos pidieron disculpas, aunque fue 51 años después, por la invasión de los Estados Unidos en República Dominicana bajo el manto de la OEA, deberán pedirnos disculpas por esta situación en algún momento. Ojalá. Uno espera eso, ¿no? Y por eso estamos aquí en Ojalá ahora, ¿verdad? Sí, así es. Ojalá que así sea, porque la verdad que uno no puede explicarse la razón de una decisión como esta. Hay todo un procedimiento, un mecanismo, un plan de acción del gobierno, desde luego, para darle respuesta a esto, y ya de hecho ha estado en la OEA en reunión con el señor Almagro, etcétera, sí. El procurador, el jurídico de la presidencia, jurídico y asesores especiales para eso. Exacto. y la viceministra Alejandra Liriano. Exacto. De eso vamos a hablar en el próximo encuentro, en Ojalá con Ramón Tejada Holguín, a quien le agradecemos toda esta información interesante que siempre comparte con nosotros. Ustedes quédense ahí porque nos queda mucho contenido aquí en Ojalá. Por ahí viene Lalo con los deportes y también Ecomundo con el economista Lucas Vices. No se mueva de por ahí.
¿Pretende su gobierno declarar esta provincia en estado de emergencia? ¿Y algún informe, presidente? Vamos a trabajar en todos los municipios que son pequeñas comunidades las más afectadas en esta ocasión. Las vías troncales no han sufrido ningún daño, excepto algunos deslizamientos de tierra que se han producido, pero más nada. El mayor daño lo tienen las familias, con algunas casas que han sido inundadas, que se han llenado de lodo, y el plan social y los comedores económicos han estado atendiéndoles a todos. Presidente, ¿algún informe? El ministro y yo andamos sobrevolando para hacer una evaluación de los daños. La cabeza, por favor. Causados, y entonces, una vez que terminen las inundaciones, comenzaremos a trabajar. ¿Hay alguna estimación hasta el momento, presidente, de los daños en la agricultura, en la infraestructura que usted le haya dicho al ministro de Agricultura de Obras Públicas? El miércoles lo va a recibir. Ahora yo dejé el ministro de Agricultura que está en Villarriba y en el Bajo Yuna, evaluando los daños que ha sufrido la agricultura por ahí, que no son tantos tampoco. Las expresiones del pueblo, ¿cuál han sido con usted cuando usted va al contacto con la gente? Presidente, en la zona del Bajo Yuna, sobre todo en Arenoso, presidente. ¿Hay presupuesto? Bueno, dicen que Dios proveerá. Presidente, usted habló de que Dios proveerá. ¿Cómo se hará entonces para solucionar los problemas? Se solucionará. Mira lo que está haciendo de manera. ¿Está dispuesta a coger prestado para solucionar esta situación? Vamos a ver, si es necesario. Vamos a ver. Okay. También tenemos que canalizar. Retirar material para ambos. Porque también se va a llevar allá. Eso le está dando ahí. Claro, allá. Se va a llevar, quizás hacerle un escalón más. Es que hay que impedir que el río choque ahí, que venga aquí. Con los dentellones. Sí. Los dentellones de ambos lados. Con los dentellones y canalizando el río, porque hay que evitar que el agua toque. Ojalá se quede así toda la vida.